amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Él dio lo más valioso que Él tenía, o lo que es más valioso para cualquier padre, ¿no? Un hijo, ¿no? Entonces el Señor está muy interesado en que nosotros seamos bendecidos, en que nosotros seamos prosperados. Y aquí en Lucas habla también de reciprocidad o de proporción. Dice que con la misma medida que nosotros demos, en esa misma medida nosotros recibiremos. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a nuestra generosidad, de acuerdo a la forma en que nosotros seamos de bendición para otros, de esa manera nosotros vamos a ser bendecidos. No nada más se refiere a lo económico, también se refiere a la misericordia. En la medida que tú tengas misericordia con tu prójimo, pues te pasas a la posición de tú, o adquieres la posición de tú también recibir misericordia, ¿no? O en la medida de que tú perdones al que te ofendió o al que hizo algo en tu contra, pues te pasas a la posición o tomas la posición de tú también recibir el perdón, ¿no? Entonces el Señor no nada más nos dice que quiere bendecirnos, también nos da los principios, ¿no? O las leyes de bendición del reino de Dios, ¿no? Muchas veces pues pedimos a la manera que pide el mundo, ¿no? Pedimos: bendíceme, prospérame, que me saque la lotería, o pedimos, ¿no? A como pide el mundo. Pero yo creo que debemos de pedir basado en sus principios. Debemos de pedir que nos ayude en nuestro corazón, en nuestra manera de pensar, para que nosotros actuemos en consecuencia a lo que dice su palabra. En la medida que nosotros demos, en la medida que nosotros seamos generosos, en la medida que nosotros nos demos a otras personas, en esa medida nosotros también recibiremos. Y si alguien Dios puso en su corazón, ¿no?, entregar su diezmo, su ofrenda, levante su mano y un servidor le va a entregar un sobre, ¿no? Okay, vamos a orar por sus diezmos, ¿no? por las ofrendas. Señor, bendice, Padre, a cada dador alegre, Señor, a cada hombre, Señor, a cada mujer que por fe, Señor, y en agradecimiento, Señor, entrega sus diezmos, Señor, sus ofrendas, Señor. Bendice, Señor, nuestros corazones, Señor, y trata, Señor, con esas áreas de nuestra vida, Señor, que no han sido sanadas, Señor. Cualquier rastro, Señor, de egoísmo, Señor, de falta de fe, Señor, te lo entregamos, Señor. Queremos ser obedientes, Señor, en lo que tú indicas, Señor, respecto a la economía, Señor, respecto a las finanzas, Señor. Y confiamos que tú trabajas, Señor, en esas áreas de nuestra vida, Señor, que todavía necesitan, Señor, corregir, Señor, necesitan ser transformadas, Señor. Confiamos que tú bendices, Señor, nuestras vidas, Señor. Tú bendices, Señor, nuestra fuente de ingresos, Señor. Y tú te encargas, Señor, de que no escasee, Señor, el alimento en nuestra casa, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.
pueden pasar a entregar su diezmo. Y sus heridas que sufrió y por mí murió, por la gloria del Hijo de Dios. Ok, apóyenme extendiendo su mano para orar por los diezmos, por las ofrendas. Señor, bendice, Padre, estos diezmos, estas ofrendas, Señor. Sabemos que tu iglesia, Señor, lo hace por fe, Señor, en agradecimiento, Señor, por todo lo que tú haces y seguirás haciendo, Señor, por cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos, Señor, estos recursos, Señor, y confiamos que tú le das sabiduría, Señor, a la persona que administra, Señor, estos recursos, Señor, y que alcanzan, Señor, para los compromisos, Señor, que hay en esta tu casa, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, invitamos a todos los niños y niñas a que pasen a sus respectivos salones para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Te recordamos que todos los miércoles a las 7:30 de la tarde tenemos nuestra reunión de oración aquí en la iglesia. Te esperamos. Seguimos apoyando a la Casa Hogar a través de nuestro ministerio de Mesa de Amor. Si está en tu corazón apoyarles, acércate con cualquiera de los anfitriones para más información. Recuerda que el primer domingo de cada mes celebramos la Santa Cena, por lo que te animamos a llegar 20 minutos antes del servicio para poder tomarla con nosotros. Por último, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés al tanto de las actividades de nuestra iglesia. Estos fueron los anuncios de esta semana. Prepara tu corazón para recibir la palabra de Dios. Dios es bueno y todo el tiempo. ¿Usted lo cree? Dígale con el que está a su lado, dígale: Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Bien, le pedí a mi esposa que me acompañara hoy, o más bien dicho, hoy la voy a acompañar a ella. Y realmente hay una palabra que, bueno, antes de iniciar me dijo mi esposa que comentáramos ya el próximo, este fin de semana. Este domingo se acabó ya la escuela de ministerio, el ciclo de la escuela de ministerio de la visión de la iglesia, y hay varias ya generaciones que están prontas para entrar al lanzamiento. El lanzamiento va a ser 9, 10 y 11 de noviembre. El plan es estar haciendo 2 encuentros al año, uno de hombres, uno de mujeres, y el lanzamiento al final del año, para que acabando los ciclos de la escuela de ministerio, que son los 4 libros, puedan tomar el lanzamiento. Este es algo importante que les pedimos que consideren. Y si alguien tiene duda con respecto a la visión, en el pasillo, en la parte de atrás, cuando usted entra, está a mano derecha, y viéndolo de frente es de izquierda a derecha,
cómo es el ciclo. Es primero donde está la puerta de vidrio hacia allá, el último es el final, y el lanzamiento está descrito ya en uno de los últimos dos, en el quinto creo que está por allí. Eso es como dar una explicación de todo lo que hacemos, de todo lo que vivimos, y el interés de nosotros es siempre que haya un crecimiento espiritual en su vida. ¿Lo cree? Así es que para nosotros es importante esto y lo queremos mencionar porque a veces sucede que nos pasó en ocasiones, damos un aviso, un anuncio, lo volvemos a decir y luego todavía allá afuera, entonces no va a haber servicio tal domingo. No, sí hay domingo, es que yo pensé que era el domingo. Entonces muchas veces eso es lo que nos falta, poner bien la atención, y queremos que sepan 9, 10 y 11 se puede inscribir hoy, y el costo lo estamos poniendo en el mismo costo que fue el de hombres. Es un costo a lo mejor que usted pueda decir que es elevado, pero quiero decirle que hay iglesias que cobran mucho más caro porque tienen que traer a alguien de fuera, y gracias a Dios aquí nosotros podemos cubrirlo, mi esposa y yo, porque realmente para nosotros siempre éramos los que íbamos a otras ciudades. Ahorita gracias a Dios pues ya estamos en esta ciudad y no tenemos que traer a alguien de afuera para que nos apoye, porque si no el costo se elevaría mucho. Entonces, aunque el costo es elevado, vamos a dejarlo ahorita en 1,950 pesos, y usted puede ir poniendo de aquí a 3 semanas. El costo es por persona, incluye hotel, incluye alimentos y todo lo demás. Amén. Entonces, prepare su corazón para esto. Quiero que oremos antes de iniciar esta administración, y cierre sus ojos, extienda su mano hacia acá, hacia con nosotros, y dígale: Padre, yo sé que tú tienes una palabra para mi vida, un viento nuevo, un viento fresco, Señor, y sé que tú tienes algo grande en mi corazón y en mi mente, en mis pensamientos. Dile: Señor, yo sé que este tiempo tú estarás bendiciendo a tus hijos para que puedan entregar la palabra así como tú quieres, Señor, que sea entregada. Prepara mi corazón, dile al Señor. Pon tu mano en tu corazón y dile: prepara mi corazón para que pueda recibir lo que tú tienes para mí, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Bien, pues vamos a comenzar con esta palabra y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 61, y vamos a ver la segunda parte de este versículo. ¿Sí se escucha bien, mi esposa? Bueno, sí. ¿Sí? Ok. Si no me quito el micrófono. Y dice así la segunda parte de Isaías 61:3, la última, donde dice: y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Aquí estamos encontrando que es una palabra que Dios está diciendo que tú y yo seríamos llamados como árboles de justicia, plantío suyo, dice, para su gloria. Y aquí encontramos algo importante, porque en una ocasión, cuando Jesús andaba sanando, sanó a un hombre ciego, y lo primero que sucedió en este hombre fue que él recuperó su vista espiritual, porque dice que él comenzó a ver, y dice: veo a los hombres como árboles, pero que caminan. Dios nos ve a ti y a mí como árboles. Por esto este hombre recuperó primeramente el cómo Dios nos ve, y él veía a los hombres como árboles. Ya después recuperó al 100% su vista natural. Entonces, esto es como Dios nos ve a ti y a mí. ¿Cómo? Como árboles, árboles de justicia. Es algo que a mí me llama en esta parte de esta escritura, es que si Dios
restaura, como decía ahorita mi esposa, restaura antes que nada la visión espiritual en un hombre que estaba ciego. Quiere decir que es algo que tú y yo tenemos, porque la visión espiritual de Dios es que seamos árboles. Amén. O sea, como un árbol. Y el punto es, si Dios nos ve como un árbol, una vez me dijeron en esta escritura, me dijeron que había algo que cómo es que el hombre, si no podía ver desde chiquito, ¿cómo sabía que era un árbol? Si nunca pudo ver, ¿cómo él supo que era un árbol? Y pues yo dije, pues tiene mucho sentido, porque realmente una persona que nunca ha visto en toda su vida, pues no sabe ni qué es un árbol, ni siquiera sabe cómo es un árbol. Pero es importante saber una cosa, quiero nada más apoyar lo que está diciendo mi esposa ahorita, es que Dios no se equivoca. ¿Estás aquí? O sea, no hay un error en la Biblia. La palabra de Dios dice que gloria de Dios es encubrir un asunto. Dice, pero honra del rey es escudriñarlo. Muchas veces nosotros no conocemos todos los misterios que están escritos en la palabra de Dios, pero cuando tú pides a Dios una revelación, te da a entender que Él no se equivoca, Él está siempre en lo correcto. ¿Qué restauró antes de su vista en lo natural en este ciego? Restauró su visión, ¿qué? Espíritu. ¿Su visión qué? Espíritu. Espiritual. Ver como Dios nos ve. Y es importante que entonces sepamos por qué Dios me está llamando que yo soy o seré un árbol de justicia. Quiero que me acompañes al Salmo capítulo 1 en el versículo 3. También este es un salmo que implica mucho lo que estamos leyendo y es a lo que vamos a ver. Dice la escritura, Salmo capítulo 1, verso 3. Si no lo tienes, lo voy a leer. Ahí está, si lo puedes leer conmigo. ¿Qué dice? Junto a corrientes ¿de qué? Aguas. De aguas. ¿Qué más? Que da su fruto. Que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae. ¿Y su qué? Hoja no cae. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aquí es importante ver entonces lo que esta escritura me está diciendo, porque vamos a tomar el punto donde dice que su hoja no cae. ¿Qué representa la hoja en mi vida si yo fuese un árbol? La hoja representa mi mente. La hoja es la que representa ¿qué? Mi mente. Y aquí es donde en muchas ocasiones nosotros podemos entender. Yo le quiero dejar esta parte a mi esposa porque como ella estudió ingeniero químico, entonces Que ya se me olvidó todo. Ya más no- o menos sabe el proceso de una hoja, o muchos sabemos qué hace o para qué sirven las hojas. Bien, aquí en este salmo nos está hablando a un hombre o a una mujer que estamos buscando de Dios. ¿Sí? En el versículo 1 dice, bienaventurado el varón o la mujer, ¿verdad? Que está buscando de Dios y que es como un árbol. Entonces, como decía mi esposo, esa hoja que dice que no cae, es porque el árbol es perenne. Eso nos lo enseñaron en biología, en secundaria, ¿verdad? Que no, cuando el árbol siempre está frondoso es un árbol perenne. Y aquí nos explica mi esposo que la hoja representa en nuestra vida nuestra mente. Bueno, cuando la hoja está todavía injertada en el árbol, que no se cae, está bebiendo de ese árbol y entonces está tomando del sol y ahí comienza a absorber el dióxido de carbono y comienza a haber un proceso dentro de ella que va a convertir aquel gas tóxico en oxígeno puro, en oxígeno limpio. Entonces transforma aquello que está contaminado, aquello sucio, aquello que son como humos contaminantes
que perjudican al ser humano, lo transforma en una bendición porque lo está llevando a ser un oxígeno puro que va a beneficiar nuestros pulmones. Por eso cuando una ciudad no tiene árboles, es una ciudad que está muy contaminada. Tenemos que tener en la ciudad árboles para poder transformar aquel dióxido de carbono que lastima y perjudica nuestro respirar en un oxígeno limpio para poder estar sanos. Yo creo que si hay algo que notamos aquí al llegar de Saltillo fue que no hay muchas áreas verdes. O sea, sí hay un parque, a lo mejor el Parque Morelos, y hay otros parques, pero como comúnmente en Saltillo, en cada colonia mínimo una cuadra y una cuadra grande estaba destinada a una área verde por colonia. Y eso era no nada más porque era un lugar de recreación, sino precisamente era donde se siembran árboles y procuran que haya ese oxígeno. Y siempre se da ese mantenimiento, la misma colonia, los mismos colonos procuran tener limpia ese lugar verde. Y es importante ver por qué. ¿Qué sucedería si no hubiera árboles? Yo creo que hay ciudades a nivel mundial que nos hemos topado en fotografías, en videos, cómo es que tanto el dióxido de carbono es tan peligroso que hasta todo el tiempo traen una mascarilla. ¿Eso a qué conlleva? Precisamente a que tu cuerpo llega a tener una enfermedad a causa de ese gas, pues que es tóxico para el ser humano. Es una de las formas que incluso muchos usan en forma de quererse cuando quieren perder la vida, pues básicamente usan esa técnica y muchos lo conocen. Y eso es importante ver. ¿Qué quiere decir? Que si Dios quiere que yo sea un árbol verde, un árbol que su hoja no cae, aquí hay un mensaje muy importante en mi vida. Creo que lo que Dios está queriendo, dándose a entender, es que ese proceso de, creo que se le llama fotosíntesis, ¿es así? Se llama fotosíntesis. Esta parte, ese proceso en lo natural, Dios lo quiere en mi vida. Gracias por 3 amenes, amén. Dios lo quiere en mi vida, Dios lo quiere en nuestra vida. También lo quiere en la tuya, ¿lo crees? Y esto es un proceso que debe de ser en mi mente. Si mi mente comúnmente está recibiendo información, está recibiendo cosas tóxicas del mundo, estoy recibiendo muchas cosas, mi mente debe de tener la capacidad de ¿qué? De transformarlo. ¿En qué? En algo bueno. Porque yo no me puedo contaminar, yo no me puedo hacer. Si estoy conectado, como decía mi esposa, si yo estoy conectado, entonces lo puedo hacer. Pero ¿qué hace una hoja seca? Ya no puede hacerlo. Una hoja que no está conectada al árbol, eso es algo que entonces, si yo no estoy conectado al árbol, si la mente no está conectada al árbol, entonces esa hoja seca en una forma, mi mente ya no va a procesar lo sucio y va a sacar algo bueno de todo lo sucio que yo pudiera estar tomando. Entonces es importante que veamos por qué Dios me está diciendo que su hoja no cae. ¿Su hoja qué? Tiene que estar conectada al árbol. ¿Estamos aquí? Ahora, ¿cómo está conectada al árbol? Cuando la mente, cuando estamos conectados a Jesús, nuestra vida, nuestra mente está respirando de Jesús y absorbe, escucha, oye lo que Jesús está hablando. Entonces yo bebo de Él, estoy absorbiendo de Él. Y tengo la capacidad de poder transformar aquella mala noticia, aquello de mal que es para mal para mi vida, se transforma y Dios me da la sabiduría para yo encaminarla bajo su consejo, bajo la opinión, bajo el criterio que Jesús tiene para mi vida. Entonces, cuando la hoja está conectada a ese árbol, es como estar nosotros conectados siempre bebiendo de Jesús. Dijimos, mi mente está respirando de Él.
mis pensamientos serán puros, serán pensamientos limpios, siempre cuando mi vida está bebiendo, está siendo llenada, se deja transformar por la palabra de Dios hacia mi vida. Entonces el árbol debe estar conectado siempre con Jesús, y entonces esos pensamientos se van a estar procesando y son cambiados para pensamientos puros, pensamientos de parte de Dios. Y si no estamos conectados, entonces perdemos el poder para poder purificar y limpiar aquella información. Dice la palabra en Filipenses capítulo 2, versículo 15 Y 16. y 16. En el 16 solamente vamos a ver la primera parte, pero fíjate lo que dice Filipenses 2, 15 y 16. Dice la palabra, para que seáis, ¿qué? A ver, léalo conmigo. Para que seáis, ¿qué? Irreprensibles. ¿Y qué más? Y sencillos. Hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, como dice, asidos, unidos ¿a qué? A la palabra de vida. Entonces es importante que veas, quiero que voltees para acá, es que si yo soy un árbol, mi hoja es mi mente, las hojas son mi mente, y cada hoja tiene esa función de estar cambiando lo sucio en oxígeno, en pensamientos puros. ¿Estamos de acuerdo? Porque cuando hay malas noticias y hay situaciones difíciles, yo tengo la capacidad, porque Dios así me la dio, de poderlos transformar, esos malos pensamientos, en pensamientos ¿qué? Puros. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Cuándo sucede ese? Cuando la hoja está conectada al árbol. Ahora, ¿cómo dice la escritura que soy un árbol? Dice, plantado junto a ¿qué? Corrientes de aguas. Corrientes de aguas de vida. ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios y también el mover del Espíritu El Santo. mover del Espíritu Santo. Quiere decir que si yo estoy conectado, el árbol no está sembrado en el lago. El árbol está sentado junto a corrientes de agua. ¿Estás aquí? Ahora, si yo estoy sembrado en una tierra y esa tierra, las raíces llegan hasta el río, o la tierra está bebiendo de las aguas del río, ¿quién es la tierra? En este caso es Jesús. Es Jesús. ¿Por qué? Porque dice la escritura en Juan 15, separados de mí, ¿qué dice? Nada podemos hacer. Entonces, mis raíces están conectadas ¿en quién? En Cristo Jesús. La tierra. ¿Quién me da de lo que yo bebo? Es el agua. Si la tierra estuviera seca, yo ya me hubiera secado desde hace mucho. Pero la tierra nunca se va a secar, porque la tierra, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y de dónde Jesús toma para entregarme a mí? Del agua. ¿Qué representa el agua? Su palabra, su espíritu, que me va a estar entregando. Esa savia va a estar fluyendo en mí y voy a estar recibiendo esa savia desde Jesús para poder transformar esos pensamientos que hay en cada uno de nosotros, y que eso tóxico que yo agarro del mundo lo pueda transformar en lo que Dios quiere. ¿De acuerdo a qué? A su palabra. ¿Estás aquí? Esto que me dice aquí me da a entender que yo debo de ser, o el deseo de Dios es que tú y yo seamos sin mancha ante una generación, ¿cómo le dice? Maligna y perversa. Yo creo que todos sabemos que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Yo creo que ha sido difícil en ocasiones ver y entender cosas que suceden en el mundo, y dices tú, ¿cómo es posible que haya sucedido esto? Pero tú y yo estamos puestos aquí para que los demás vean que en los hijos de Dios no hay mancha. Es gente que resplandece como luminares en el mundo, y dice, ¿cómo? Asidos, ¿de qué? De la palabra.
¿Cómo es asidos? Quiero hacer un énfasis aquí. ¿Cómo, Gabriel? Agarrados. ¿Alguien me puede ilustrar algo más? Fíjese bien. ¿Se acuerda cuando Pedro se hundió? ¿Sí? Dice que venían los dos caminando, que él venía caminando hacia, Pedro venía caminando hacia Jesús, y cuando él venía, dice que Pedro se hundió, volteó a ver, vio cómo estaban las cosas, ¿y qué pasó? Se hundió. ¿Y qué hizo Jesús? Dice la palabra, extendiendo su mano, se asió de él. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ven, Gabriel, imagínate, aquí por aquí, imagínate que Gabriel está hundido. Agáchate más, Gabriel, porque ya estás así. Sí, más. Te perdono. El punto es que Dios no le hizo así, lo sacó con la mano, porque un hombre así no lo puede sacar. Imagínate, él traía una túnica, y si de por sí él está pesado, Pedro, ahora imagínate con la túnica mojada. Es peor, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hizo? Él se asió de él, o sea, dice que lo agarró y lo levantó. O sea, lo asió así y lo levantó hasta acá, pero yo no puedo levantarlo tan grande. Si aquí se me hace difícil a mí, imagínate, es asido. ¿Qué tengo que estar? ¿Asido a qué? A la palabra. ¿Qué me está diciendo Dios? Que yo tengo que estar ¿cómo? Agarrado. ¿A quién? A la palabra. ¿Hecho? De esa manera mis pensamientos pueden transformar los pensamientos que el mundo trae hacia mi vida. Sí. Y cuando una hoja cae del árbol y se seca, pues entonces ya no está conectada al árbol, y eso hace que esa hoja se comience a secar y sea movida de un lugar a otro, y entonces esa mente o esa hoja seca va a ser llevada, como dice la palabra, lo vamos a buscar en Efesios 4:14, donde nos describe cómo es llevada esa mente o esa hoja seca de un lado a otro. Y Efesios 4:14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, cuando estamos bebiendo de Jesús, estaremos firmes, estamos bebiendo de Él, de su Espíritu. Y si viene alguien hablándonos de algo que no está en la palabra o está distorsionada, yo tendré las raíces suficientes, la fuerza suficiente para discernir y para saber que aquello no es de parte de Dios, ¿sí? Y entonces no estaré llevando para acá, y ahora ya está esta línea o ya está esto moderno, y me enfoco para allá, y al 2-3 años me enfoco para el otro lado, y estoy siendo llevado de un lado a otro. Dios no me quiere, hay una diferencia, Dios me quiere como árbol, no me quiere como una plantita en una maceta, porque la maceta se mueve hacia donde sea, pero el árbol permanece donde siempre, ¿sí? Entonces así el Señor nos quiere, como árboles de justicia, y estamos viendo que la hoja debe permanecer perenne, es decir, siempre conectada y bebiendo del árbol, porque Dios no me quiere como una hoja seca, porque si no voy a batallar en mi vida, voy a sufrir, voy a ser arrastrado, así como dice, de una doctrina a otra, porque hay muchas líneas que hasta modernas que salen, que lo actual, y si no estoy conectado en Jesús, podré ser fácilmente movido y después estaré sufriendo las consecuencias. Entonces necesito ser como un árbol que siempre bebe de las aguas de Dios, es decir, su palabra y del mover, del fluir del Espíritu Santo. Amén. Entonces las raíces son lo que, como lo estábamos viendo, la raíz que son lo que hace el contacto entre el árbol y el agua, ¿sí? Dijimos las raíces que la tierra que representa a Cristo, y entonces cuando mis raíces están penetrando en Cristo, podré beber del agua, podré nutrirme.
ser fuerte, permitir ser transformado, permitir ser llevado a la imagen, al propósito que Dios tiene para mi vida, para que se cumpla en mí ese destino profético que Él ya ha determinado, que es lo que Él quiere para mi vida. Pero yo necesito tener mis raíces penetrando siempre en Jesús, bebiendo de su agua, bebiendo de lo que el Señor me enseña, lo que el domingo nos trae de palabra, que me hace ser fuerte durante esa semana. Dios entrega una palabra que me va a llevar a fe, para que en momentos difíciles sé que Dios está conmigo, sé que Él nunca me va a dejar, sé que Él nunca me va a abandonar. Por eso necesito, me conviene penetrar mis raíces profundamente en Cristo y beber del agua que Él tiene para mi vida. Yo creo que esto es algo que, como empezamos muchas veces en Cristo Jesús. Yo recuerdo que cuando empezamos así en la palabra y ves a gente que empieza en la palabra, empieza con un entusiasmo. Incluso la palabra dice: yo sé que ya hiciste esto, eres así, has visto que hay apóstoles que se dicen ser apóstoles y no lo son, y que tienes tanto discernimiento. Dice: pero tengo una sola cosa contra ti. ¿Cuál es? Que has dejado tu primer amor. Ese primer amor es cuando tú metiste en Cristo, creíste en su palabra, nunca dejaste de ir, empezaste a recibir todo, o al menos así fue mi vida. Yo estaba metido en la palabra, no me podía faltar ni un domingo. Yo ahí estaba metido, estaba entrado, y siempre para mí fue ese gozo para estar sirviendo al Señor. Realmente para mí, en lo personal, yo no podía comprender cómo hubiera amigos dentro de los jóvenes que de repente ya no iban y se fueron y ya no regresaron. Y yo decía: ¿cómo? Me los volví a topar después de mucho tiempo, y los veía, me decían todos ellos: estás igualito, me decían. Le digo: no, tú no estás igualito, le decía, con todo respeto, pero era la verdad. El punto es que para mí siempre fue meterme, estar metido. Y esto es el punto, que gracias a Dios, aunque hay situaciones donde nosotros podemos poner nuestra confianza, Dios quiere que pongas tu confianza en Cristo. Él nunca falla. El hombre sí falla. Eso. El hombre sí falla. Ay de mí confiar en Él. Pero hay muchas ocasiones que recuerdo que en el caso de mis papás, ellos creyeron que al venir a Comunidad Cristiana iba a ser lo mismo que en la iglesia en la que estaba, y se dieron cuenta que no fue así. ¿Por qué? Porque en aquella ellos veían a la persona que estaba frente a la iglesia y querían estar siempre con Él. Yo veía que no bebían de Cristo, bebían de esa persona que estaba ahí enfrente de Él. Y cuando vienen a la iglesia y me dicen: queremos ir donde tú vas, le digo: nomás le voy a decir una cosa: ni crea que el pastor, en este caso, algún día hasta va a estar ahí con usted, ¿verdad? Le digo: porque la iglesia es muy grande, le digo. Yo quiero que vea a Dios y no vea al hombre. Si está dispuesta a eso, bienvenida a Comunidad Cristiana, le dije. Y se vino y se metió, y la verdad, yo es lo que he aprendido. No puedo poner mis ojos y beber de alguien o confiar en alguien que no sea Jesús. ¿Estás aquí? Ahora, ¿por qué soy yo como un pastor? Aún así, pues soy como un hombre igual que tú. Por eso le dije a mi esposa: quiero que estés conmigo ahorita, porque el punto es, nosotros somos hombres igual que tú. Pero allí es donde tú y yo podemos entender que cuando aún Pablo dice: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Mientras la persona no imite a Cristo, déjalo. Pero si imita a Cristo, tú tienes un ejemplo porque Dios te lo ha puesto. ¿Estás aquí? Aún sin embargo, ¿qué ha sucedido? ¿Cómo sucede esto? Es que allí nuestras raíces en Cristo es porque yo bebo de la palabra.
hay cosas que hay gente que también empieza a seducirme, y seguramente algunas cosas que yo tomé de algún otro me lastimaron, porque fue algo que yo tomé en base no a lo que dice su palabra, en lo que esa persona a lo mejor algo me platicó, a lo mejor algo bebí de él. ¿Qué quiere decir? Que mis raíces de Cristo, a lo mejor ya olvidé tantito estar en Cristo y salió una raíz por allí porque me gustó cómo habló alguien, o me gustó cómo dijo esto alguien. Esto sucede mucho en los jovencitos. Platícalo de los jovencitos. Sí. Cuando nosotros estamos conectados en Jesús, y puede ser que antes de que estuviésemos conectados o haber conocido a Jesús, era muy fácil, lo podemos notar muy fácilmente, porque nos daban alguna información, nos decían cosas, y por ello tomábamos decisiones, y muchas veces se pudo tomar malas decisiones que después sufrimos las consecuencias. Pero ahora que ya estamos conectados en Jesús, pues tenemos el discernimiento. Pero ¿qué pasa cuando yo le entrego mi confianza a una persona? Para que yo le entregue mi confianza a una persona, o para que dejarlo que él se acerque a mí, él tiene que ver que yo le tengo confianza. Y muchas veces, que dice mi esposo, en los jóvenes es muy fácil ser lastimados, porque le comenzamos a entregar nuestra confianza a una persona que no es Jesús. Cuando nosotros esperamos el tiempo de Jesús, es como Jesús aquí en medio de, vamos a suponer que mi esposo y yo estamos jovencitos, nos casamos a los 22 años, hace poquito, ¿verdad? Hace 3 años. Sí, más o menos, se nota, ¿verdad? Entonces, si está Jesús aquí en medio, entonces mi confianza está primeramente, mis raíces están metidas en Jesús, y esas raíces pueden hacer que lo alcancen a mi esposo, y Jesús diciéndome sí, adelante. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está quedando en Jesús. Pero cuando yo anticipo por decir, a este hombre guapo, ¿verdad?, que me quiere seducir, y Jesús está atrás, pues mis raíces van a penetrar primeramente en él. Y si él cambia de opinión y entonces se va hacia un lado, va a arrancar mis raíces y va a lastimar mi corazón, va a lastimar mi vida, va a lastimar mis emociones. ¿Por qué? Porque yo entregué mi confianza a alguien que no antepuse a Jesús, no le pregunté a Jesús. Jesús no fue el conducto para que yo pudiera beber de él. Entonces aquí hay una lastimadura. Por decir, con nuestros padres, cuando somos solteros, nosotros no escogimos a nuestros papás, pero cuando nosotros somos obedientes y escuchamos su consejo, Dios toma responsabilidad ante sus errores, ante las malas decisiones que ellos tomen para conmigo. ¿Por qué? Porque yo no escogí a mis papás, pero Él toma responsabilidad, Él los puso, y entonces Él toma la responsabilidad. Pero si yo decido, en lugar de escuchar la voz de mis padres, la pongo tal vez en un maestro o en un vecino, y ellos me dan un mal consejo, ahí yo estaré sufriendo las consecuencias, porque ahí ya Dios no toma responsabilidad, porque yo lo hice, aparté mis raíces de donde Dios había puesto esa unción como padres para yo ser protegido, lo descuido y la pongo en otra dirección. Entonces, jóvenes, mientras no te cases, tú tienes que escuchar la voz de tus padres y descansar en esa confianza con Dios, porque Él toma responsabilidad, porque Él siempre ha dicho: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien
todos los días, para que seas próspero, todos los días. Él toma responsabilidad, aunque mis padres se equivoquen de alguna manera hacia mí. Mientras yo bebo de Jesús, no pasa nada. Dios lo va a transformar en una bendición para nuestra vida. En este caso, cuando ella dice, yo tengo que dejarlo a él porque en cierta forma pues tiene que confiar en mí. Y si confía en mí es porque Jesús extendió ante sus raíces y le dio ese lugar. Ahora, sus raíces no van a ser lastimadas, no van a ser heridas, porque fue Cristo quien le dio la autoridad, el poder estar, la autorización de poder estar conmigo. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo entendió que Jesús lo hizo? Porque ella fue obediente a sus papás. En este caso, yo no fui con ella, yo fui primero con sus papás. Y fue algo que a lo mejor Dios puso en mi corazón, no que algo me haya dicho mi papá o mi mamá. Yo creo que el momento de haber estado allí, pero imagínate ahorita qué difícil es decir que no puede confiar ella en mí cuando soy su esposo. Tiene que confiar en su esposo, pero aquí hay algo muy importante. ¿Cuánto es cuánto yo me puedo acercar a ella? Cuanto yo te permito. Cuánto ella me permite. Porque si ella no me permite, es porque no tiene confianza. Pero si me tiene confianza, ¿ella qué va a hacer? Me va a permitir acercarme. ¿Estás aquí? ¿Sí estás aquí? Entonces es muy importante que veas que este caso en los jóvenes es muy común. ¿Por qué? Porque abren su corazón a alguien que en muchas ocasiones no está autorizado ni siquiera por los papás. Y si no está autorizado por los papás, pues menos por Dios. ¿Qué va a suceder entonces? Que algún día esa persona que Dios no autorizó ni siquiera a sus papás van a lastimar, herir, ¿qué? Tu vida. Y va a quedar herida y va a quedar lastimada. ¿Qué es lo que sucede? Lo mismo le pudo haber sucedido a mi papá o a mis papás cuando estaban en otra iglesia. Empezaron a beber de alguien, estaban bebiendo de alguien, esa persona algo les hirió, algo les lastimó y ellos fueron heridos, ellos fueron lastimados, sus raíces fueron arrancadas. Entonces imagínate, el ejemplo es muy claro en los jóvenes y cualquiera pudiera decir, no, esta predicación es para los jóvenes. No, porque como adultos muchas veces nosotros tenemos que cuidar de quién estamos bebiendo, de dónde estás bebiendo. Si no es Cristo el que te estamos en nosotros diciendo que Él es el único que puede cuidar tu vida, entonces tus raíces pueden ser ¿qué? Lastimadas, pueden ser heridas. Pero en este caso tus raíces están ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿En quién están? ¿Sí es correcto esto? Ok, ahora fíjese bien, vamos a una escritura más. Vamos a ver qué representan las raíces ahora en nuestra vida. Y para ello vamos a ir a Proverbios 4:23. Yo creo que muchos nos lo sabemos de memoria, este proverbio. Si no te lo sabes, hoy te lo vas a aprender. Amén. Porque dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y dice otra traducción, que Él es la fuente de vida. Dios habla hoy en las Américas, dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Entonces, ¿qué encontramos? Que nuestro corazón se asemeja a las raíces del árbol. Por eso es importante cuidar nuestras raíces, es decir, cuidar nuestro corazón. ¿De quién estoy bebiendo? ¿De quién me estoy alimentando? Porque lo que las raíces absorben, nutren todo el árbol, nutre cada parte, cada tronco, cada hojita, está nutriendo. Así lo que de donde yo estoy absorbiendo va a traer sanidad o va a traer lastimadura a todo mi cuerpo. Por eso dice que la palabra de Dios es medicina
a todo mi cuerpo. Cuando yo absorbo de Jesús, cuando absorbo de su palabra, aún puedo ser una persona que se mantiene en sanidad, porque dice que el Señor es mi sanidad. Y cuando enfermo, ahí Dios es mi sanador, porque por fe yo tomo esa sanidad. Pero yo debo de estarme nutriendo de su palabra, porque dice que su palabra es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu y llega hasta la médula, hasta lo más de adentro del hueso, es decir, ahí en la médula, ahí donde se forman los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Hasta ahí penetra la palabra de Dios para traer anticuerpos a nuestra vida, para mantenernos sanos en el nombre de Jesús. Por eso es importante saber de dónde estoy bebiendo, de dónde bebe mi corazón. Dice, de toda cosa guardada, de lo más importante, cuida de quién estás bebiendo. Cuida tu corazón, dice, porque de ahí brotan los manantiales de la vida. Y ahora pasamos a Romanos 10:10, un versículo muy importante en nuestra vida, porque dice que con el corazón se cree para justicia. Dice, más con la boca se confiesa para salvación. ¿Cuál es la función del corazón? Creer. El corazón tiene la capacidad de parte de Dios para que yo pueda creer. Cuando yo creo es cuando pongo a chambear las raíces, porque comienzan a absorber. El creer es absorber lo que Dios me está hablando, lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces, absorbo, y entonces todo eso que absorbo imparto a toda mi vida. Por eso las raíces es lo que chupa la vida de Cristo, ¿sí? Y lo imparte al resto de nuestro ser. Por eso es importante que lo que yo absorbo en mi corazón va a traer bendición a toda mi vida. Entonces el corazón tiene la capacidad o funciona para creer que yo estoy absorbiendo la vida de Dios. Por eso si una persona se está secando, entonces es porque permitió de alguna manera que fueran sus raíces lastimadas. Es decir, permitió lastimar su corazón. Permitió que le destruyeran sus raíces. Y ahora ya no tiene la capacidad de creer. Por eso dice la palabra, el corazón cree. ¿De qué manera entonces yo me alimento de la palabra? Con las raíces. Pero dice, ¿qué son las raíces? Las raíces es Corazón. el corazón. ¿Qué son las raíces? ¿Cómo va a creer ella en mi palabra cuando yo me casé con ella? ¿Cómo va a creer? Primero, al momento de creer es confiar. Cuando yo creo la palabra, entonces yo confío en la palabra. ¿Estás aquí? ¿Por qué diezmamos? ¿Porque Dios me obliga? No, porque Dios lo dice en su palabra. Sí, ¿y tú lo crees? Sí, ¿y qué crees? Que te va a prosperar y te va a bendecir. Yo también diezmo. Y cuando yo lo creo y yo lo hago también, entonces es porque yo confío en la palabra. Hay una confianza. Cuando mi corazón, por eso les decimos mucho a los jovencitos a veces, porque hay heridas, vienen jóvenes heridos, vienen jóvenes lastimados. ¿Y sabes a qué se debió? A que abrió su corazón con alguien y finalmente ese alguien Lo decepcionó. Lo hirió. Entonces, nuestra vida tiene que estar segura de estar confiada en qué, en la palabra, porque entre más yo confíe y crea la palabra en Jesucristo, más me nutro, más mis pensamientos son transformados. Yo estoy cuidado por Dios, pero yo estoy entendiendo que mi corazón es algo que
nutre de la palabra. ¿Estás aquí? Sí. Ok, vamos a pedirle al teclado al que pase. Vamos por terminar. Por eso esto es lo único que nosotros tenemos que tener aquí. Un cuidado muy, muy grande. Hay cosas que en nuestras vidas, cuando entendemos que hubo alguien que me hirió, hubo alguien que me lastimó. Imagínate que ahora que estuvimos, la última vez que estuvimos en Saltillo, hubo una persona que nos platicaba que su vecino de enfrente empezó a... Ella siempre le hablaba del Señor y él nunca quería. Él siempre estaba rejego, él: no me hables de la palabra, yo no quiero saber nada de la palabra. Y bueno, pues ella siempre aprovechaba la oportunidad y nunca pasó. Cuando vino la pandemia, dice que en ese momento él empezó a ir a una iglesia cristiana y empezó a asistir. Y al poco tiempo, como a los 10 meses, ella se da cuenta que estaba yendo a una iglesia cristiana y estaba feliz porque estaba yendo a una iglesia cristiana. Dijo: wow, qué bueno que estás yendo a una iglesia, me da mucho gusto que estés yendo. Y estaba, iba y todos los domingos lo veía salir. Y de repente dejó de ir. Y le dije, ¿y qué pasó con él? Dice: pues algo sucedió en la iglesia a la que fue, que creo que el pastor tuvo una situación fuerte en su vida con su esposa y eso a él lo lastimó, lo hirió. Y luego, ¿qué pasó? Pues le hubieras hecho. No, dice, él ya no quiere saber nada de Cristo. Y ese es el punto. Cuando uno se lastima en su corazón, cuando tiene uno lastimado su corazón, lo que Dios quiere es sanarlo. ¿Estás aquí? Lo que Dios quiere es sanar tu corazón. ¿Por qué? Porque hay veces que catalogas como a todas las iglesias iguales, catalogas como a todos los pastores iguales, catalogas como a todos los jóvenes iguales. El joven a veces cataloga a todas las mujeres como iguales, o la mujer cataloga a todos como iguales, por una persona que te hirió y te lastimó. Una. Hay gente que de repente ya ni la Biblia quiere leer. Cuando dice: no, es que pasó esto. Pero no, Dios no se equivoca. Dios nunca se equivoca. Dios es bueno. Y todo el tiempo Dios es bueno. ¿Estás aquí? El hombre sí se equivoca, pero Dios nunca se va a equivocar. Por eso la palabra de Dios dice, Juan 3:16, ¿qué dice, Mita? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado o dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo es clave. El amor es dar. Yo la amo. ¿Qué le doy? ¿Qué es lo primero que le doy cuando le digo que la amo? Mi confianza. Decía una historia que me platicaron de un niño que crece en el evangelio y tenía en su papá, donde su papá tenía un rancho, y a él le gustaba mucho un cordero que estaba allí, y le puso nombre, y dice que se murió ese cordero, su cordero, el que él quería, el que él amaba, que tenía nombre, se murió. Y dice que él se pone muy triste, pero él no le dijo nada a su papá y a su mamá. Él oró con Dios. Él dice que él estuvo orando a Dios y que le dijo a Dios: ¿por qué te llevaste al que yo quería? Te hubieras llevado a otro, porque el que más amaba, ese cordero que más amaba, tú te lo llevaste. Y le preguntaba por qué al Señor. Y dice que en una ocasión en la escuela
bíblica, le platican la historia del Cordero de Dios, de Jesucristo. Y que allí fue donde él aprendió que también Dios dio lo que más amaba, un cordero. Y dice que él se queda pensando, dice, oh, también a ti te dolió. Porque yo lloré. Y le pregunto, ¿tú lloraste? Dice que eso a él lo transformó y lo cambió. Y le dijo, pero ¿y por qué lo hiciste? Y dijo, porque yo amo al hombre. Y él dice, él deduce en su pensamiento, dice, o sea que a veces para ganar más necesitamos dar lo que más amamos. Si yo a ella le doy mi confianza, es porque la amo. Pero Cristo está en medio. Yo siempre le he dicho, amadita, eres la segunda en mi vida. Porque ella sabe que el primero es Jesucristo. Y pues a mí también me dice que yo soy el segundo hombre en su vida. Pues me gozo porque el primero en ella es Jesucristo. Por eso la confianza se gana, se da el más amar, porque hay confianza. Imagínense lo que Dios hizo por amor a cada uno de nosotros, por tener confianza en cada uno de nosotros, porque Él sabía que cada uno de nosotros en nuestra vida, a través de su palabra, lo íbamos a amar más a Él. Hay hombres que fallamos. Yo no puedo decir que no he fallado nunca. Tengo errores, pero con mi esposa y mi matrimonio 35 años cumplimos el 18 de diciembre. El 18 de noviembre cumplimos, bueno, acabamos de cumplir 418 meses. En octubre. En diciembre 420 meses, o sea 35 años, porque lo celebramos por mes. No hemos renovado votos. Yo creo que los que le dije desde un principio han valido. Siguen vigentes. Siguen vigentes, no han caducado. ¿Está usted aquí? Que crea la confianza en su vida. Confía en Dios. Confía en su palabra. Lo ama. Por eso es que Dios quiere sanar. Si tus raíces fueron lastimadas, si tus raíces fueron heridas por alguien o algo que te hirió, que te decepcionó, finalmente Dios dice en su palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y qué más? ¿Cómo? Las cosas viejas. ¿Cómo dice? Pasaron. ¿Las cosas viejas qué? Pasaron. ¿Y todas son? Hechas nuevas. Todo es hecho nuevo. Cada día veo a mi esposa más guapa y más chula. Es que tiene ojos de fe. Eso es lo que me dice. Pero yo creo que es bien importante que veamos algo. Y con esto quiero terminar. Platicaba en el discipulado algo que le pasó a un pastor, y con esto termino. Dice que en su iglesia llegó una persona que tenía un problema muy fuerte, traía una enfermedad. Yo no lo conozco bien, sé que existe, he visto fotos a lo mejor, y era una mujer que tenía casi, dice, 2 caras en su cuerpo, 2 cabezas.
Su problema era el bocio. Y dice que llegó y ella estaba atrás de la iglesia y le dice, al final se acerca con él y le dice: vengo a que usted ore por mí. Dice, porque ya han orado otros pastores. Dice, y voy a ver si usted puede hacer algo. Y el pastor le dijo: mira, ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y ella dijo: sí, sí creo que Dios me puede sanar. Dice, no mi oración, sino Dios es el que te va a sanar. Y dijo: sí, sí creo que Dios me puede sanar. Dice: ah, bueno, entonces yo voy a orar por ti, si tú crees que Dios te puede sanar. Dice que oró el pastor y no sucedió nada. A los 3 meses ella viene, la ve de nuevo allá atrás, seguía igual, se acerca al final y dice: ya ve, no funcionó. Y le dijo: espérame. Dijo: es que entonces no crees que Dios te puede sanar. Dijo: no, yo sí creo. Le dijo: entonces ¿por qué no confiaste en que Dios te sanó? Pues porque seguía aquí. No, dice, es que tú debes de creer y confiar en que Dios ya lo hizo. Y le dijo la señora: pero ¿cómo puedo decir que Dios ya lo hizo si me veo todos los días en el espejo y lo sigo viendo? Es que eso es confiar en Dios. Esa es la fe. Las cosas, la certeza de las cosas que yo espero, la convicción de lo que no veo. Y entonces ella se va muy conflictada y dice: ¿cómo usted me está diciendo que le diga a Dios gracias que ya estoy sana cuando sigo viendo aquí mi enfermedad? Y dice: es que eso es lo que tienes que aprender, a confiar en Dios. Pasan 6 meses u 8, creo que 6 meses desde la primera vez que fue, y le preguntó que cómo le hacía. Él le da unas indicaciones, ella se pone a orar y empieza a orar, y pasan 6 meses después, casi 9 meses, ya eran lo que él le dio las indicaciones, y ya eran 9 meses, y ella llega un día a la iglesia donde está el pastor, está ahí atrás, y la ve diferente, aunque todavía traía su problema. Y se acerca con el pastor y dice: oiga, es que usted no me dijo lo que yo debería de hacer. Y él le dijo: sí, sí te dije. No, usted me hubiera dicho desde la primera vez que cuando yo hubiera confesado que Dios ya me había sanado, yo ya lo hubiera creído. Dice: ahora lo creo que Dios ya me sanó. Y él le quería decir: pero todavía traes aquí. No dije nada, dice, porque ya era su fe. Y yo le dije: sí te dije desde un principio. Dijo: no, no me dijo. Sí, le dijo el pastor, sí te dijo. Y ella duro en que no le había dicho. ¿Ves cómo hay muchas ocasiones que nosotros decimos algo y pareciera ser que no dijo nada a nadie el pastor? Hay situaciones que cuando ya entiendes tú en tu vida que Dios ya te reveló. Esa mujer a los 9 meses concibió de que Dios ya la había sanado, a pesar de que su vista todavía veía que traía el problema. Pero ella decía: ya soy sana, ya soy libre. Se fue al cabo de 12 meses o 13 meses, esa mujer ya tenía una bolita aquí así. Imagínate que viene alguien a decirme a ver si mi oración funciona. Yo quiero decirte a ti: ¿tú crees la palabra? ¿Confías en ella? Jóvenes, ¿confían en la palabra? Jóvenes, ¿confían en la palabra? Pasen los de la alabanza. Jóvenes, ¿confían en la palabra? ¿Seguros? Entonces, si confiamos en la palabra, no tengo duda alguna de que Dios ya lo hizo. ¿Qué hizo? En primer lugar, sanó.
mis raíces arrancadas. A ver, no escuché. ¿Sanó ya mis raíces arrancadas? No te vayas, muñeca. ¿Lo creemos? ¿Ya eres sana? Tu corazón ya es sano. Tu hoja sigue, como dijo mi esposa, perenne. Lo que venga mal, tú lo vas a tener la capacidad de poderlo transformar en un pensamiento puro, porque ahora confías en Dios y crees. Y aunque sigas viendo efectos o situaciones o cosas de tu pasado, Dios quiere que permanezcas confiando. Ayer o hoy en la mañana me platicaron un milagro muy grande. Y con esto quiero decirte que cuando mi esposa y yo salimos a los, ¿qué día? ¿Cuándo fuimos en el primer? A los 20 años de casados. Fuimos a unas vacaciones. Nunca nos habíamos dado, a lo mejor en todo el tiempo de haber estado yo como pastor, un tiempo de una semana de vacaciones. Y nos fuimos a algo que era caro, el costo era caro, era muy caro. Yo les había preguntado a otras personas que cuánto había costado y era muy caro. Y a nosotros nos salió bien barato. En ese entonces en Estados Unidos subió mucho la gasolina y el costo de los viajes esos nos los dieron bien baratos. Y yo dije, wow, Dios quería que fuéramos a ese viaje. Por eso tuvo que bajar el precio, subir el precio de la gasolina en Estados Unidos para que el precio de las vacaciones, el costo saliera muy bajo. Y eso es lo que Dios tuvo que hacer para que yo pudiera comprar ese paquete. Ahora en la mañana me platican algo y digo yo, ¿cómo Dios tuvo que mover las cosas de muy diferente manera a las que tú te imaginas, para saber que Él está contigo? Muchas veces nosotros estamos diciéndole a Dios cómo hacer su trabajo, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que creamos y confiemos. ¿Cómo lo va a hacer Él? No sé. No sé cómo lo va a hacer Él. Pero si yo creo y confío, y yo sé que ya Dios ya lo hizo, aunque todavía no lo vea, eso es lo que Dios le agrada. Esa es la firmeza en mi corazón. Como dice Efesios 3:20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria, el imperio por siempre. ¿Tienes problemas ahorita? ¿Hay situaciones que han lastimado tu corazón, tu fe? Deja que Dios sane las raíces. Deja que Dios te sane esas raíces. Si tu corazón fue lastimado, dile al Señor, ya no quiero que sea lastimado. Y Dios va a cuidar tu corazón. Por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guarda, ¿qué? ¿De dónde estás bebiendo? Bebe siempre de la palabra. ¿A través de quién? De Jesucristo. ¿Hecho? Ponte de pie.
nosotros es muy importante que sepas que las cosas que hemos vivido, mi esposa y yo, como matrimonio, pero como hijos también, fue algo que hemos comprendido que Dios verdaderamente tiene un propósito a donde Él nos ha enviado. Y si estamos aquí es porque Dios tiene un propósito en tu vida, no por nosotros. Dios tiene un propósito en ti. ¿Lo crees? Hemos visto muchas cosas, pero no son nuevas para nosotros verlas aquí. Ya las habíamos visto y ahora lo podemos confirmar en que en muchos de ustedes Dios ha estado obrando. ¿Lo cree? Todavía falta, pero Él tiene el control de tu vida, de tu matrimonio, de tus hijos, de tu embarazo, de todo. Dios tiene cuidado de tu caso, de tu vida, de tu enfermedad, cualquier cosa, tus finanzas, de tu trabajo, de tu negocio. ¿Lo crees? Dios tiene cuidado de todo eso, porque tú has creído y has confiado en el único que es digno de confiar. Ciérrale tus ojos y vamos a tener este canto. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia, y todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 Sí, Señor. Gracias por tu presencia. Yo puedo entender que hay un rocío de frescura viniendo a cada corazón. Hay un bálsamo sanador que viene de la presencia de Dios, tocando tus raíces, tocando
tu corazón, sanando tus emociones, sanando tus recuerdos. Hoy, ese bálsamo de sanidad, tómalo. Levanta tus manos al cielo. Haz como que tomas ese bálsamo y colócalo ahí en tu corazón. Ahí viene la frescura. Ahí viene la fortaleza. Ahí viene la sanidad. El Señor lo hace. El Señor te sana. El Señor te hace ese nuevo corazón que tiene la capacidad de creer. Hoy tu corazón tiene la capacidad de creer, porque Dios restaura, porque Dios fortalece, porque Dios quita lo herido. Gracias, precioso Espíritu Santo. Gracias, precioso Rey. Y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, salen de la presencia de Dios, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Así es como el Señor nos ve hoy, a ti y a mí, siendo esos árboles de justicia, donde su hoja nunca cae, sino que su hoja será medicina para todos los que nos rodean. Creemos tu palabra, Jesús. Sí, Señor. Creemos lo que tú has dicho Padre hoy. Santo. Hoy recibimos tu libertad. Sí, Señor Jesús. Hoy creemos que tu palabra es medicina, fluyendo a todo nuestro cuerpo, a todo nuestro ser. Porque aún aquel que estaba enfermo de nervios, porque vivió momentos de decepción y se había alterado aún su sistema nervioso y difícil, podía dormir bien, hoy por la presencia de Dios eres sano. Sí, Señor. Eres sano en el nombre de Jesús. Todo el sistema nervioso, se va la ansiedad. Se va la ansiedad en el nombre de Jesús. Se va el nerviosismo en el nombre de Jesús. Se quita el estrés en el nombre de Jesús. El bálsamo sanador de su presencia está aquí para restaurar, para llevarnos a ser esos árboles de justicia, ese plantío de Jehová para gloria suya. Lo creemos, Señor. Amén.